Juan Fernández, protagonista de esta historia, era un doctor joven, de 28 años, serio, estudioso, no exento de talento pero harto pesimista y con ribetes de misántropo. Huérfano y sin parientes, vivía concentrado y huraño en compañía de una antigua ama de llaves de su familia. Hacia la época en que le enfocamos, se habían recrudecido en nuestro héroe el asco a la vida y el despego a la sociedad. Descuidaba la clientela y el trato de los amigos, que le veían de higos a brevas, y pasaba su tiempo enfrascado en la lectura de obras cuya tonalidad melancólica casaba bien con el timbre sentimental de su espíritu. Agrada saber al desdichado que no estrenó la desdicha y que su menguado concepto del mundo y de la vida halló también asilo en las cabezas fuertes y cultivadas. Compréndese bien por qué Juan se solazaba y entretenía en la lectura de Schopenhauer y Hartmann, del antipático y besánico Nietzsche y del adusto y profundo Gracián. Y el orgullo de coincidir con la opinión de tan calificados varones prodújole a ráfagas algún consuelo, a cuyo fugitivo calor sentía deshelarse parcialmente el lago glacial de su voluntad y aliviarse un tanto su dolorosa laxitud de espíritu y de cuerpo. Para el infortunado Fernández la vida era una broma pesada y sin gracia, dada por la naturaleza sin saber por qué ni para qué. El entendimiento era rudimentaria máquina de calcular, que se equivoca en todas las arduas operaciones. Nuestro saber, libro viejo, lleno de tachones y lagunas y cuya fe de ratas tiene más hojas que el texto. Los sentidos rudimentarios y pueriles aparatos de física sin alcance ni precisión, buenos tan solo para ocultarnos las infinitas palpitaciones de la materia y los innumerables enemigos de la vida. El corazón, bomba frágil e indisciplinada que se agita intempestiva y dolorosamente en los trances difíciles, anublando la inteligencia y paralizando nuestras manos, y en fin, la voluntad, algo así como vilano aéreo, fluctuante y a merced de leve ráfaga de viento y que comete la tontería de tomar su movilidad por libertad. Con tales ideas y los sentimientos correspondientes, excusado es decir que nuestro doctor tenía pocos amigos y menos esperanzas e ilusiones. Era, sin embargo, bien disculpable y digno de compasión. En 2 años había perdido madre, padre, amantísimos. Aquel víctima de la tuberculosis, esta arrebatada por una pulmonía infecciosa. A la sazón Juan convalecía lentamente de peligrosa tifoidea y días antes de enfermar había terminado sin éxito, pero con honra, reñidas oposiciones a cierta cátedra de la Universidad de Madrid. Hola, ¿cómo estás? Espero que las cosas vayan bien por el lado de todos y cada uno de vosotros. Y si no lo van tanto, siempre nos podemos resguardar un poco aquí en este ratito que vamos a pasar juntos. Bueno, hoy hemos comenzado con un texto algo extraño, ¿verdad? De sobra sabemos que no pertenece a Sachs, y por el título del episodio podemos adivinar que es el propio Ramón y Cajal. ¿Quién lo ha escrito? El premio Nobel, el autor de este fragmento, que luego ya al final del episodio aumentaremos un poquito más, no mucho más en su lectura y daremos algunas pistas. Pero, ¿quién era Ramón y Cajal? Conocemos bien a este español de Navarra. Nos han hablado bastante de él en el colegio o lo hemos tratado con él mismo casi
mismo desprecio con el que tratamos a las figuras nacionales. Me refiero a España. No sé cómo ocurre en México, en Argentina, en el resto de los países de Latinoamérica y de otros continentes. No sé cómo se trata fuera a los héroes y a las personas ilustres nacionales, pero en España solemos pasar un poco o mucho de ellos. Pero no voy a entrar en este daño, no mucho, un poquito solo, que sufrimos en España y del que yo no fui consciente hasta que no me fui a vivir a Francia y me maravillé de lo natural y sano que es amarse como país, ¿no? Del símbolo de unidad que implica una bandera común y de cómo se homenajean a los símbolos y a las personas ilustres. Una de nuestras enfermedades más dañinas en España es la falta de esta conciencia de país y del reconocimiento de las gestas. De ahí que se mire de revés a quienes triunfan a través del esfuerzo y se admire a quienes llegan lejos a través de la trampa, el subterfugio. Tan lejos como algunos llegan para presidir el gobierno, por poner un ejemplo, como se me podría haber ocurrido otra cosa, ¿verdad? Vamos, por tanto, a dejar a un lado a ese pesimista corregido para retomarlo casi al final del episodio, como he dicho antes, y hagamos un repaso de la vida y obra de don Santiago Ramón y Cajal a través de un documento que os dejo en la descripción del episodio. En él, además de una mención al relato con el que hemos comenzado, podréis ver una suculenta colección de fotos y dibujos realizados por el propio Ramón y Cajal. Podréis ver hasta una foto con su torso desnudo, pues practicaba halterofilia. Así que, como veréis a continuación, Ramón y Cajal era un apasionado de la química, era escritor, era científico, practicaba halterofilia, y no sé si esto te hace pensar en alguien. Por cierto, todos los créditos de este episodio, es decir, el reconocimiento de la autoría, pues este podcast no está monetizado, son para la Sociedad Española de Neurología, que comisionó esta exposición el año pasado. Una exposición que se titula Santiago Ramón y Cajal, la historia de un polímata. Santiago Ramón y Cajal, Petilla de Aragón, Navarra, 1852... Madrid, 1934. Es considerado el fundador de la neurociencia moderna. Describió la teoría neuronal enfrentada a la teoría reticular de Gerald, defendida por Camilo Golgi, y dejó un monumental legado integrado por numerosas obras científicas, entre las que destaca Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados. Cajal estudió la transmisión del impulso nervioso, la neuroplasticidad y la degeneración y regeneración del sistema nervioso, con aportaciones claves para el desarrollo de la neurociencia. Recibió los premios y distinciones más importantes de la época, como el Premio Internacional Moscú en 1900, la Medalla de Oro de Helmholtz en 1905 y el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1906. Pero Cajal fue mucho más que un médico y un científico. Gran observador de la naturaleza desde la infancia, su inagotable capacidad e inquietud creativa le llevaron a dominar el dibujo, la pintura, la fotografía y la química. Original editor, divulgador y escritor de estilo inconfundible, revolucionó las técnicas de tinción histológica. Ejerció también la medicina militar y se adentró en el campo de la bacteriología y la epidemiología. Comprometido con su tiempo, fue profesor, regenerador, filósofo, político y senador. En 1902 fue nombrado director del Laboratorio de Investigaciones Biológicas, que dio origen al Instituto Cajal en 1922.
Promovió la creación de la Junta de Ampliación de Estudios, la JAE, en 1907, que fue el germen del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fundado en 1939. Durante su larga presidencia de la JAE, entre 1907 y 1932, impulsó cambios estructurales en el sistema educativo español y transformó la sanidad y la ciencia españolas. Creó la Escuela Neurológica Española, una generación de colaboradores y discípulos de excelencia que continuaron consolidando y ampliando su trabajo, convirtiendo a Madrid en el epicentro mundial del estudio del cerebro. Con Cajal la ciencia se hizo arte. Los dibujos con que Santiago Ramón y Cajal desentrañó cómo se organiza el sistema nervioso son cada día más aclamados en el mundo científico y artístico. Su magnífica e hiperrealista factura fue clave como reveladora herramienta científica, pero junto a detalles increíbles y visionarios, los esquemas cajalianos denotan una asombrosa capacidad de observación y síntesis. Con apenas unas pocas neuronas de entre todas las teñidas en los cortes histológicos, fue capaz de plasmar la esencia del mensaje fisiológico que quería transmitir. Los dibujos de Cajal son dinámicos y con ellos nos enseñó a pensar en el cerebro, su estructura y su función. Cajal utilizó el dibujo desde sus inicios en la anatomía y la histología, varios años antes de sumergirse en el estudio del sistema nervioso. Sus dibujos histológicos, realizados casi exclusivamente a mano alzada, aparecieron en todas sus publicaciones desde 1888. Los bocetos iniciales los tomaba en cualquier tipo de papel, normalmente a lápiz, para luego introducir tinta china que combinaba con grafito. Dada la tonalidad oscura de las impregnaciones de plata en las preparaciones histológicas y que la mayoría de las publicaciones fuesen en escala de grises, es muy raro encontrar dibujos polícromos de Cajal. Una vez ultimado el dibujo, corregía pequeños detalles con blanquillo y acotaba a mano las instrucciones para el impresor. Esa forma de dibujar sus observaciones la transmitió a casi todos sus discípulos de la Escuela Neurológica Española: Francisco Tello, Domingo Sánchez, Pedro Ramón y Cajal, Pío del Río Ortega, Nicolás Achúcarro, Fernando de Castro, Rafael Lorente de No. La influencia de los dibujos de Cajal y sus discípulos en el arte y sobre todo en la pintura es incuestionable. Los dibujos de Cajal, comparables a los de Leonardo da Vinci o Michelangelo Buonarroti, son copias fidedignas de preparaciones histológicas que muestran la microorganización del sistema nervioso. En esta selección se contraponen algunos de sus dibujos que se conservan en el Instituto Cajal, con imágenes de preparaciones obtenidas con técnicas modernas. Cajal, fotógrafo, químico, inventor e histólogo. La fotografía fue una de las grandes pasiones de Cajal, y es que antes que neurocientífico, Cajal fue químico, y gracias a sus conocimientos, en su mayoría fruto de un proceso autodidacta, pudo dominar las técnicas fotográficas del momento.
No se limitó a practicar, teorizar e incluso escribir sobre la historia de las técnicas y procedimientos fotográficos, sino que intentó mejorar su rendimiento e idear nuevas técnicas. Precursor del microfilm en 1880, fue capaz de capturar un autorretrato en una fina película de emulsión de gelatino bromuro argéntico del tamaño de una cabeza de alfiler. Asimismo, fabricó placas de vidrio ultra rápidas entre el 879 y el 80 e ideó la fotografía biplanar y multiplanar, concebida para conseguir la impresión tridimensional. Interesado por la exactitud en la representación de los colores del espectro visible, en 1912 publicó una obra pionera, La fotografía de los colores. Cuando en 1887 Luis Simarro mostró a Cajal la reacción en ERA, el primer método de tinción que mostraba con detalle los componentes del sistema nervioso desarrollado por Camillo Golgi en 1873, no solo quedó fascinado por lo que vio y por las posibilidades que se le abrían para estudiar el sistema nervioso, sino que volcó toda su pericia y conocimientos químicos en mejorar la reacción. Maestro de la histoquímica, incluyó dobles y triples impregnaciones y desarrolló su propio método fotográfico, cuya base química posibilitaba depositar sales selectivamente sobre unas células del tejido y no sobre otras, de forma que la imagen que se obtenía de esas neuronas era una suerte de microfotografía de cómo eran realmente. En 1888, el joven investigador propuso que el sistema nervioso se componía de entidades individuales, más tarde denominadas neuronas. Sus observaciones refutaron la entonces imperante teoría reticular de Golgi, que consideraba el sistema nervioso como una red sin solución de continuidad. Cajal estudió cada fase de la vida de las neuronas. En los embriones observó una estructura dinámica en la punta de los axones en desarrollo que denominó conos de crecimiento y postuló que la dirección de crecimiento no era arbitraria, sino que debía de estar guiada por sustancias químicas, el neurotropismo y la quimiotaxis. Propuso que debido a los espacios entre ellas, las neuronas debían comunicarse no por continuidad, sino por zonas específicas de contacto conocidas después como sinapsis. A partir de imágenes estáticas, Cajal fue capaz de deducir el flujo direccional de la actividad eléctrica en las neuronas y los circuitos neuronales, doctrina de la polarización dinámica. También identificó la existencia de protuberancias en los tallos de las dendritas, que llamó espinas dendríticas, como sitios de contacto reales con capacidad funcional, e incluso determinó su carácter postsináptico. Sin embargo, esto no fue aceptado por sus contemporáneos al considerar que eran meros artefactos de la preparación histológica. Hubo que esperar hasta la implantación de la microscopía electrónica a mediados del siglo XX para demostrar que nuevamente Cajal estaba en lo cierto. En la década de 1890, Cajal fue uno de los primeros científicos en señalar la capacidad de las neuronas para adaptar su morfología a las necesidades funcionales, lo que conocemos como plasticidad. Cajal, escritor, editor y divulgador. La personalidad artística, humanística y científica de Cajal
se reflejó con perfecto equilibrio en toda su obra escrita. Sus textos académicos destilan un estilo claro, directo y concreto, alejado de la retórica científica imperante en la época. Cajal publicó más de 300 artículos, no todos ellos neurocientíficos. Su afán de divulgación le llevó a publicar en 1883, bajo el seudónimo de Doctor Bacteria, una serie de artículos en la revista La Clínica de Zaragoza, titulados Las maravillas de la histología. Buscaba con ello estimular en los lectores médicos la querencia por los temas micrográficos. Interesado desde sus años de estudiante de medicina por las narraciones de ciencia ficción y por la obra de Julio Verne, en sus años formativos, entre el 1871 y el 1873, escribió una obra de ficción científica que se perdió y no llegó a publicarse, pero se refiere a ella en su autobiografía. El protagonista es un viajero del tamaño de un microbio que se cuela por una glándula cutánea y navega sobre un glóbulo rojo, descubriendo el cuerpo humano. Entre 1885 y 1886 escribió cuentos de vacaciones, subtitulados Narraciones pseudocientíficas, y publicados en 1905. Se trata de 5 narraciones cortas escritas con ironía y sentido del humor, donde los protagonistas son científicos o jóvenes médicos interesados por la microbiología, de carácter fantástico y pedagógico y con un trasfondo de reflexión filosófica. Pronosticó un futuro distópico en el libro La vida en el año 6000, escrito entre 1878 y 1884 y recuperado en 1973 por su nieta. El protagonista pertenece en un estado deshidratado de hibernación durante miles de años y despierta en el año 6000, donde es recibido por el doctor Micrococcus, quien le muestra los beneficios de la ciencia del futuro. En 1897 publicó Reglas y consejos sobre investigación científica, reeditado en 1906 con el subtítulo Los tónicos de la voluntad, donde ofrece consejos y recomendaciones de interés al investigador joven, remarcando la importancia de la fuerza de voluntad, la pertinacia, la persistencia y todo esto en el empeño. Escribió numerosos ensayos y obras autobiográficas, entre las que destacan por su atemporalidad Recuerdos de mi vida, 1901-1904, Charlas de café, 1920, La psicología de los artistas, 1902, y El mundo visto a los 80 años, 1934. Cajal también destacó como editor de 3 revistas desde las que contribuyó a difundir los trabajos de su laboratorio entre sus colegas europeos. La revista trimestral de Histología Normal y Patológica, que se publicó entre el 88 y el 92 del siglo XIX, editada en Barcelona y publicada unos 60 ejemplares con los trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas de la Facultad de Medicina de Barcelona. Y las otras 2 revistas se editaron en Madrid en la librería de Nicolás Moya. Y son la revista trimestral micrográfica de 1892 a 1901 y Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas de la Universidad de Madrid de 1901, esta duró más, a 1937. Cajal, comprometido con su tiempo. La dimensión humana de Cajal siempre estuvo a la altura de la científica.
profundamente honrado y comprometido con su tiempo. Dos componentes estuvieron indisolublemente ligados a su persona, la ética y el humanismo. Apenas tenía 22 años cuando sirvió como capitán médico en 1874 durante la Guerra de los 10 Años en Cuba, donde trató a los enfermos de paludismo, malaria, disentería y desnutrición en el Hospital Militar de Vista Hermosa. A su regreso y tras vencer la caquexia y la anemia de la malaria que contrajo, compró un microscopio y varios materiales para teñir muestras, lo que le permitió crear un pequeño laboratorio. Durante su estancia en Valencia, ya catedrático, se desató una epidemia de cólera en 1885 que más tarde se extendió a gran parte de España. Redactó al respecto una extensa monografía dando a conocer el concepto de vacuna química. Participó en las principales instituciones regeneradoras del país. Fue director del Laboratorio de Investigaciones Biológicas, que dio origen al Instituto Cajal en 1922, y presidente de la Junta de Ampliación de Estudios, impulsando cambios estructurales de apoyo a la investigación y a la reforma. Asimismo, ocupó el cargo de senador por la Universidad Central de Madrid entre 1908 y 1923, cargo que solo aceptó con la condición de que no fuese remunerado y con el único objetivo de captar fondos para la investigación. La actividad docente de Cajal estuvo estrechamente ligada a las 3 cátedras que ocupó en Valencia entre el 1884 y 1887, en Barcelona entre 1887 y 1892 y en Madrid de 1892 a 1922. A pesar de haber conseguido más logros que ninguno, Cajal se denominaba a sí mismo el más humilde de los profesores de España. Si alguna vez un científico hizo escuela, ese fue Cajal. En apenas 3 décadas formó a una corte de discípulos y colaboradores que brillaron con luz propia. Su hermano, Pedro Ramón y Cajal, Francisco Tello, Domingo Sánchez, Nicolás Achúcarro, Pío del Río Ortega, González R., Lafora, Fernando de Castro o Rafael Lorente de No, alumbraron descubrimientos fundamentales que dieron mayor fulgor a los descubrimientos del maestro. Bueno, ¿qué os ha parecido el premio Nobel Santiago Ramón y Cajal? Curiosas semejanzas, ¿verdad?, con nuestro querido neurólogo Oliver Sacks, evidentemente. Muchas semejanzas. La pasión también por escribir, ¿verdad? En el caso de Cajal, historias más fantásticas. En el caso de Sacks, relatos verídicos de sus casos clínicos. Es curioso, ¿no?, como hemos escuchado, porque yo he ido leyendo, ¿vale?, el panfleto de esa exposición que se hizo en Madrid el año pasado. Es curioso cómo Cajal tiene relatos, bueno, vernenianos, ¿verdad?, inspirados en Julio Verne, como ese señor que se hace diminuto y que viaja por el torrente sanguíneo, como ese señor que se congela, ¿no?, o se deshidrata y luego se despierta en el año 6000. Bueno, hay reminiscencias de Julio Verne, y luego me ha hecho pensar en esta película, ¿no?, que ya tiene muchos años, pero evidentemente es posterior a Ramón y Cajal, que es la del increíble hombre menguante, ¿verdad? Maravillosa película. Y bueno, pues precisamente vamos a enlazar con ese primer texto, ese texto que leímos al principio del episodio,
es precisamente un texto que pertenece a uno de estos libros que se ha mencionado en la bonita y maravillosa biografía que se ha escrito sobre Ramón y Cajal para la exposición que acabamos de leer. Y uno de estos textos es El pesimista corregido. Concretamente es un relato que forma parte de esos cuentos de vacaciones, esas narraciones pseudocientíficas tan sui generis, cómicas y extrañas, ¿no? Y algo complicadas, ¿verdad? Hay que decirlo, para el lector de hoy, ¿no? Complicadas de leer para el lector de hoy. Y es precisamente un fragmento de ese pesimista corregido con el que hemos empezado hoy. El pesimista corregido es un relato en donde un joven filósofo maldice las limitaciones del ser humano, ¿no? Está frustrado, está amargado por no conseguir aprobar una oposición y también por los problemas con su prometida Elvira. Este joven Juan se va deteriorando poco a poco, su ánimo se va deteriorando y la propia Elvira y el padre de esta, don Toribio, pues comienzan a percibir la languidez y la derrota intelectual de Juan y bueno, pues ella se separa de él, ¿no? Porque él se va sumiendo cada vez más en una desesperación mayor. Vamos a leer un poquito más, ¿vale? De ese pesimista corregido y la idea es que vayas no a buscarlo, porque te dejo el enlace en la descripción, a que lo leas porque tiene su gracia. No es fácil de leer, pero tiene su gracia. Vamos para allá. Transcurrieron 4 meses más. La herida del amor propio continuaba sangrando. En crescendo iban la debilidad orgánica y la desgana de vivir. Visiones fúnebres y dolientes atormentaban sus noches. Hízose por cada día más huraño e inaccesible. Abandonó casi enteramente la clientela y dejó de visitar a la indolente y vacilante Elvira, cuyo desapego y frialdad le exasperaban. Y en esa disposición de ánimo escribió un libro al que tituló Las planchas de la providencia, y el día en que escribió la última palabra del libro cayó en un profundo abatimiento. Bueno, pues Juan se va enfadando con el mundo en sus cavilaciones mentales, disquisiciones con Kant, con Hegel y también sobre todo en las disquisiciones sobre la debilidad del hombre, de la carne. Se dice que si somos la imagen de Dios en la tierra, qué sangrienta ironía, qué cruel sarcasmo. Y a todo esto, en toda esa queja, pues se le aparece un genio, el genio de la ciencia, con el que tiene un acalorado discurso. Soy el numen de la ciencia, le dice el genio. Y bueno, pues hablan sobre el dolor, por qué ha de estar el dolor en el hombre, por qué las enfermedades nos matan, le pregunta nuestro protagonista al genio. Y la conversación se vuelve pues casi microscópica y casi atómica. Le pregunta sobre las bacterias que nos matan, por qué, así como el microbio es la semilla del hombre, el hombre representa el germen del superhombre. Somos pocos porque nuestra inteligencia y voluntad están rigurosamente acomodadas a las condiciones cósmicas presentes. Somos pocos, somos muy poquitos, somos muy pequeños. Juan no quiere ser un simple hombre, quiere saber más, quiere ver más allá del microscopio y descubrir el mundo de lo pequeño, y también quiere descubrir el mundo de lo lejano, quiere ser Dios y verlo todo. También lo que está en la lejanía. Y lo que está y lo que no se ve, lo quiere ver todo. Y el genio le advierte, le dice que eso no es tan sencillo, que aunque viese todo su cerebro no estaría preparado. Y bueno, aquí Ramón y Cajal comienza a hacer un alarde de su conocimiento científico que lo transmite en este formato que es el cuento, es decir, la manera de hacer entendible a la gente lo que implica nuestra realidad biológica. Y el genio le dice,
no ignoras, por ser harto notorio, que hay una evolución química paralela a la evolución morfológica y que los complicadísimos proteídos cerebrales, base física del pensamiento, resultan de la gradual transformación de los sencillos albuminoides elaborados por el vegetal y el animal inferior, transfiguraciones verdaderas, resurrecciones de la baja vida son, pues, la conciencia y la razón. Bueno, ¿y sabes qué pasa con Juan? Pues que el genio le concede por un año la capacidad de verlo todo, lo microscópico y lo de más allá. Hay que leerlo con calma, bueno, vamos a llamarle cuento. Hay que ver cómo una persona, como nos explica Cajal, que una persona asimilaría o no tal capacidad de poder verlo todo, ¿no? ¿Qué clase de desgracia podría salir de aquí? ¿Quieres saber lo que ocurre? ¿Quieres saber qué pasa con esos ojos que son capaces ya de ver todo hasta el microbio y hasta más allá de las estrellas, pero con un cerebro que no ha evolucionado para asumir esa información que llega de los ojos? ¿Cómo le afecta a la persona, ¿no? Evidentemente estamos en una hipótesis dentro de una ficción. ¿Quieres saber qué ocurre también con Juan y Elvira? Bueno, pues tienes el relato completo en el enlace de la descripción. Y ya es cosa tuya si quieres saber qué pasa. Aquí solo te muestro una muestra. Bueno, no puedo dejar de pensar al leer este relato en la mente de un mnemonista, de nuestro querido Luria, en donde un hombre si te acuerdas, lo hemos hablado en alguna ocasión, un hombre con la capacidad de recordarlo todo no tiene una vida fácil. Cuando digo recordarlo todo, es todo lo que ha ocurrido en su vida. La gran diferencia entre el relato de Ramón y Cajal y el de Luria y los de Sachs es que los de estos últimos son casos verídicos, quizá elaborados y adornados, pero verídicos. También me pregunto yo si ese pesimista corregido del cuento de Ramón y Cajal no podría haber estado inspirado en un joven Ramón y Cajal, en donde él también se hiciera la pregunta sobre lo maravilloso y horrible a la vez, que sería verlo todo. Bueno, vamos a ir yéndonos. Espero que hayas conocido algo mejor al Premio Nobel español y su faceta de escritor. Y ojalá disfrutes de la lectura del optimista corregido. Me despido hasta el mes que viene. Feliz paseo. Chao.